Increíble. El CEO revela un amor oculto y sorprendente tras la conmovedora rechazo de su novia. La sala estaba repleta de inversores y líderes de la industria, todos atentos a Alejandro, el joven CEO de 30 años, quien había trabajado incansablemente para llegar a la cima. La adrenalina recorría su cuerpo mientras leía las diapositivas de su presentación, pero un solo sonido cambió todo, el vibrar de su teléfono. Un mensaje de texto de Valeria, su novia desde la infancia, que decía: "Lo siento, he decidido terminar nuestra relación". El mundo de Alejandro se hundió en un abismo. Se sintió atrapado entre el brillo de su éxito profesional y la oscuridad del dolor emocional. En medio de un momento de gloria, su corazón se rompía y su mente se llenaba de preguntas: ¿cómo había llegado a este punto? La imagen de Valeria se superponía a su presentación. Lo que había sido un momento de celebración pronto se tornó en fría desesperación. Ya no podía escuchar las palmaditas de elogio en su espalda. Pasaron los días entre reuniones y cifras, pero en la privacidad de su hogar, luchaba contra la angustia. En un rincón polvoriento, encontró un diario viejo que pertenecía a su abuelo. Curioso, empezó a leer. Las páginas susurraban secretos de un amor prohibido, la historia de su abuelo y una mujer de una clase distinta, que enfrentaron adversidades, miradas reprobadoras y decisiones desgarradoras. Era la historia de un amor como el suyo, pero sellado por las circunstancias. Mientras leía, algo en su interior se encendió, una mezcla de determinación y angustia. ¿Qué había sucedido con ellos? ¿Qué lo había apartado de su verdadero amor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Decidido a honrar la memoria de su abuelo, se embarcó en una búsqueda para desentrañar su legado. En el camino, conoció a Clara, una historiadora apasionada que compartía su afán por descubrir la verdad. La conexión fue instantánea y, mientras excavaban en las viejas historias de su familia, Alejandro sentía cómo su dolor comenzaba a desvanecerse. Pero la sombra de Valeria seguía presente, atormentándolo. Se preguntaba qué decidiría su corazón. Cerca de la gala empresarial, donde se tomaría una decisión crucial, Alejandro se vio obligado a confrontar sus sentimientos. La atracción por Clara crecía, pero Valeria siempre sería esa parte de su vida que no podía olvidar. En una cena exquisitamente ambientada, mientras los líderes empresariales debatían sobre inversiones y estrategias, la presión aumentaba. Los murmullos de su entorno se volvieron ruido blanco, el dilema dentro de él se intensificaba. ¿Debería abrirse a un nuevo amor que prometía redención, o aferrarse a un pasado que lo perseguía? La última frase del diario retumbaba en su mente: el amor no conoce de clases, solo de corazones. Alejandro sintió que la verdad de su vida dependía de esta elección, y el momento de hacerlo se acercaba. Sin saberlo, una revelación sobre su familia se gestaba en el horizonte, lista para estallar y arrastrarlo a un destino que jamás imaginó. Los días previos a la gala transcurrieron entre diligencias y preparativos. Alejandro se encontraba en un estado de alerta constante, atrapado entre la presión del mundo empresarial y sus tormentas internas. En medio de reuniones y llamadas, reflexionaba sobre las cartas que había encontrado en aquel viejo diario. Le parecían un eco de su propia lucha. Su abuelo había enfrentado el rechazo social, y él ahora lidiaba con la amarga separación de la única persona que había conocido como amor verdadero. Con el corazón pesado, Alejandro decidió tomarse un tiempo para sí mismo, alejarse de la vorágine empresarial y apenas dedicar un par de horas a sus emociones. Regresó a la casa familiar, un lugar donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos junto a Valeria. Se sentó en la sala, rodeado de sombras que parecían susurrar dudas. En ese instante, se dio cuenta de que había sido víctima de su propia ambición, olvidando la esencia de lo que una vez consideró importante.
Fue entonces cuando Clara hizo su aparición, interrumpiendo sus pensamientos. La sorpresa de verla le trajo una chispa de vitalidad, su presencia era como un aire fresco. Se sentaron juntos y compartieron anécdotas de sus respectivas investigaciones. Mientras hablaban, Alejandro comenzó a sentirse más conectado con Clara, disfrutando de su perspectiva única sobre la historia y el amor. Clara le compartió su propia batalla con decisiones difíciles, y en esos momentos de vulnerabilidad, Alejandro se atrevió a abrirse. Habló sobre Valeria y cómo su vida había estado marcada por el dolor y el desamor. Clara escuchaba atentamente, ofreciendo no solo su empatía, sino también su intelecto. Sin darse cuenta, se estaba forjando un vínculo que desdibujaba las líneas de una posible relación, llevándolo a un espacio donde podría sanar. Sin embargo, aquella conexión también le generaba desasosiego. La complejidad de sus emociones se hacía más palpable. ¿Estaba dispuesto a dejar atrás su pasado? Cada vez que pensaba en Valeria, sentía una puñalada fría en el corazón. Pero también era evidente que con Clara, había una oportunidad de renacer, de redescubrirse en un contexto diferente. Con el último destello de luz del día, se dio cuenta de que, a pesar de la despedida de Valeria, la vida seguía, y su propio desarrollo personal debía continuar. Cuando llegó la noche de la gala, Alejandro se sintió como un gladiador en la arena, listo para enfrentar su mayor desafío, no solo el ambiente competitivo de los inversores, sino también la confrontación de sus sentimientos. Mientras se preparaba, pensó en lo que Clara había mencionado sobre la importancia de no permitir que el pasado dictara el futuro. Se miró al espejo, identificando sus inseguridades, pero también sus logros. El evento iba a ser decisivo no únicamente para su empresa, sino para su propio viaje emocional. Estaba decidido a llevar consigo todo lo que había aprendido, pero también a abrir su corazón hacia lo que podría ser un nuevo comienzo. Mientras atravesaba la multitud, con cada saludo y cada mirada, sentía los latidos de su corazón resonar en su pecho. Pero antes de ocupaciones más formales, algo inesperado sucedió, vio a Valeria al otro lado de la sala. La antigua chispa que antes lo llenaba de alegría solo causó tumultos en su interior. ¿Cómo reaccionaría? ¿Podría permitir que su pasado lo definiera, o era este el momento de reafirmar quién realmente era? El dilema lo invadió mientras el reloj marcaba la hora crucial, y una decisión inminente se perfilaba en el horizonte. El eco de sus pensamientos resonaba en su mente, y la pregunta retumbaba en su corazón: ¿qué haría Alejandro en ese instante decisivo? La sala bullía de murmullos y risas, pero para Alejandro, todo se había parado. La presencia de Valeria era un recordatorio palpable de todo lo que había perdido, y mientras sus corazones latían al unísono en la distancia, su mente giraba en una vorágine de dudas. ¿Sería este el momento de confrontarla y buscar respuestas? Pero, ¿qué pasaría si ese encuentro resultaba en más dolor que sanación? Respiró hondo, tratando de reunir su coraje. Lo que Clara le había enseñado le resonaba ahora más que nunca. La ambición, aunque valiosa, no podía ser su única guía. Debía encontrar la valentía no solo para superar su pasado, sino también para construir su futuro, definiendo sus propios términos. Con cada paso que daba hacia Valeria, se sentía consciente de su transformación. Ya no era el mismo joven que había sido cuando empezó su relación, había perdido y ganado tanto. Esta experiencia le había permitido replantearse quién era y qué deseaba. Sin embargo, una parte de él todavía temía lo que Valeria representaba, un capítulo cerrado que a veces lo llamaba a regresar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para mirarla, los ojos de Valeria se encontraron con los suyos. En ese instante, el tiempo se detuvo. Ella sonrió, pero su expresión era una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si pudiera percibir la lucha interna que lo habitaba. Alejandro, preguntó ella, su voz escasa pero resonante en el bullicio del lugar. No esperaba verte aquí. A lo largo de su carrera, Alejandro había aprendido a manejar situaciones complicadas, pero ninguna le había preparado para lo que sentía en ese instante. La presión empresarial se desvaneció y, en lugar de eso, la presión emocional aumentó. Retomó la decisión de enfrentarse a ella con honestidad, contemplando los años juntos, los momentos felices y las heridas que había dejado su separación. Valeria, empezó,
eligiendo cada palabra con cuidado, necesito hablar contigo. No sobre el pasado, sino sobre lo que hemos llegado a ser. Sus palabras fluyeron, sinceras y firmes. Había ensayado muchas conversaciones en su mente, pero ninguna se asomaba a lo que realmente sentía. Era el momento de asumir la responsabilidad de sus emociones, no solo de la relación. Durante tanto tiempo había apostado todo a su carrera, olvidando lo esencial, el amor que había compartido. Valeria lo escuchaba, y sus ojos se suavizaron ante la percepción de su vulnerabilidad. Fue entonces cuando Alejandro se permitió ver más allá de la tristeza. Se dio cuenta de que en su proceso de autodescubrimiento podría también haber espacio para el perdón, para la empatía, y quizás para una reconciliación. En su interior, un nuevo abordaje emergía, uno que no se basaba en cómo había sucedido todo, sino en cómo él podía crecer a partir de ello. Decidió no dejar que la certeza de un futuro incierto lo paralizara. En cambio, se propuso abrazar la ambigüedad, aceptando que su viaje ya no dependía de ella, sino de sus propios deseos y aspiraciones. Antes de que él pudiera continuar, una figura emergió en la dirección de su pequeña burbuja emocional, Clara. Alejandro sintió una combinación de alivio y confusión al notar su presencia. Ella, con una mirada comprensiva, se detuvo a su lado, como quien se presenta en un momento crucial. La tensión en el aire se intensificó. ¿Te importa si me uno a la conversación?, preguntó Clara, con la frescura de quien trae una nueva perspectiva. Enfrentando a Valeria y ahora a Clara, Alejandro comprendió que se encontraba en una encrucijada. No solo debía definir su relación con Valeria, sino también su nueva conexión con Clara. Aquel instante, cargado de expectativas y decisiones, lo empujaba hacia un camino de autodescubrimiento aún mayor. ¿Podría ser posible que ambos representantes de su vida se intersectaran en un solo momento decisivo? La incertidumbre lo envolvía, y una decisión crítica comenzaba a gestarse en su mente. No solo debía elegir entre el pasado y el futuro, sino también entre las relaciones que definían su identidad. Mientras se preparaba a revelar lo que había descubierto de sí mismo, sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio tangible que habitaba entre Alejandro, Valeria y Clara parecía un reflejo de la tormenta interna que lo sacudía. Con cada respiro que tomaba, comprendía que no solo era una confrontación entre tres personas, sino una búsqueda de su propia verdad. Decidió que no podía permitir que las viejas heridas definieran su futuro. Con determinación, elevó su voz, consciente de la atención de Clara y Valeria, transformando así el paisaje emocional que los rodeaba. Valeria, lo que compartimos fue valioso, pero no puedo seguir aferrándome a eso. Necesito explorar lo que siento ahora. Las palabras pesadas flotaron en el aire, y su sinceridad parecía tener un impacto inmediato en Valeria, que lo miraba fijamente. Era como si por un momento, toda la sala se evaporara y solo existieran ellos dos, a merced de sus reflexiones mutuas. Clara observó desde un lugar neutro, sintiendo la necesidad de intervenir. Alejandro, quizás deberías dejar claro qué quieres. Lo que pasó con Valeria es parte de tu historia, pero tú te estás reinventando. Este momento tiene que ser sobre ti también. Las palabras de Clara resonaron en su mente, haciéndolo cuestionar la importancia que les otorgaba a ambas mujeres en su vida. La presión de mantener un equilibrio comenzaron a dibujar líneas de conflicto en su interior. La respuesta de Valeria fue inesperada. Alejandro, entiendo lo que dices y quiero que encuentres tu camino. Pero, ¿cómo puedo dejar atrás algo que fue tan esencial para mí? Esta conversación no es fácil. Su voz tembló ligeramente, lo que revelaba la vulnerabilidad que aún la acompañaba. Alejandro sintió un retortijón en su estómago. Ver a Valeria tan emocional hizo que resurjan las inseguridades que había trabajado duro por dejar atrás. Valeria, no estoy aquí para sorpresas. Estoy aquí para ser honesto contigo y conmigo mismo. Lo que hemos vivido no se borrará, pero yo quiero avanzar. Quiero descubrir quién soy sin el peso de nuestro pasado. Todo el esfuerzo que había puesto en su desarrollo personal estaba al borde de ser confrontado con un pasado que aún no había terminado de sanar. Este intercambio era también una prueba de todo lo que había aprendido sobre la importancia de ser transparente, de enfrentar los desafíos en sus propias condiciones.
Mientras su mirada se mantenía entre las dos mujeres, dio un paso atrás mentalmente, recogiendo sus pensamientos. ¿Era posible que la respuesta a su futuro no dependiera de Valeria ni de Clara, sino de su propia capacidad de amar sin ataduras emocionales? Este descubrimiento lo golpeó con claridad. No quería ser el hombre que basaba su felicidad en la interacción de otros, sino en su propio amor por sí mismo. Clara, Valeria, empezó nuevamente, yo estoy aquí porque necesito dejar claro que mi viaje no involucra únicamente nuestros lazos. Estoy listo para ser fiel a mí mismo, y eso significa abrir tanto mi corazón como mi mente a nuevas experiencias. Su voz adquirió un tono de firmeza que nunca antes había sentido tan profundamente. No obstante, la inquietud persistía. Mientras valoraba su propia autonomía, podía sentir que un nuevo dilema emergía. Podía perder a Valeria y también a Clara, quizás a ambos como consecuencia de su búsqueda de autenticidad. El dilema lo abrumó, y la dualidad de su deseo de construir una nueva identidad frente a sus vínculos pasados lo llevó a una encrucijada que nunca había anticipado. Frente a su nueva realidad, impulsado por un tanto de miedo y emoción, supo que el siguiente paso no sería solo confrontar sus deseos, sino también aceptar las repercusiones de sus decisiones. ¿Podría mantener relaciones valiosas mientras se separaba de los pesares del pasado? Con ese pensamiento, Alejandro sintió como la sala comenzaba a dar vueltas de nuevo. No solo la vida presentaba nuevas oportunidades, sino que también amenazaba con llevarse consigo los ecos de su antigua vida. En ese momento de revelación, supo que lo que venía a continuación marcaría el rumbo de su evolución personal. Estoy listo para descubrir lo que viene, pero ¿debo hacerlo solo? ¿Pueden entenderlo?, preguntó, mientras su corazón latía con la intensidad del desafío que se aproximaba. La respuesta que recibiría definiría no solo su relación con ambas mujeres, sino llevaría su viaje hacia una dirección completamente inesperada, una que desafiaría sus límites emocionales y definiciones actuales. La atmósfera en la sala se detuvo, como si el aire mismo estuviera esperando la respuesta de Valeria y Clara. Alejandro sintió el peso de sus palabras, desnudando no solo su deseo de avanzar, sino su vulnerabilidad. Era un momento clave en su proceso de autodescubrimiento, uno que podría marcar un antes y un después. Clara fue la primera en reaccionar. Con una mirada que mezclaba preocupación y compasión, respondió, Alejandro, entiendo lo que estás sintiendo y lo valiente que es enfrentarlo. Pero también debes considerar que a veces, los lazos emocionales no son tan fáciles de romper como desearíamos. Su sinceridad hizo eco en su mente. Si bien su intervención era para proteger a Valeria, también le recordaba que enfrentar su realidad podría tener consecuencias imprevistas. Valeria, con lágrimas en los ojos, se mantuvo en silencio, enfrentando sus propios demonios. Alejandro, sintiendo su angustia, se compenetró con su dolor. La empatía que había cultivado en su viaje le decía que el amor no se trataba solo de dejar ir, sino de encontrar una manera de transformar lo que habían vivido. Decidido a liberarse de la carga del pasado, se movió un paso hacia ella, buscando discutir el significado de su relación. Valeria, lo que hemos tenido siempre será parte de mí. Pero ya no puedo estar a la sombra de nuestros recuerdos. Necesito explorar quién soy en este nuevo capítulo, incluso si eso significa que hay que despedirse. Después de hablar, sintió un nudo en su garganta, pero también una extraña ligereza. Estaba empezando a soltar el peso que antes lo frenaba. Valeria cerró los ojos momentáneamente, respirando profundamente, como si estuviera recibiendo la magnitud de sus palabras. La dolorosa realidad de que ambos estaban en diferentes caminos comenzaba a asentarse en su corazón. Un susurro quebrado escapó de sus labios, entiendo, Alejandro. Debo aprender a dejarte ir, aunque me duele. El reconocimiento de su dolor resonó en él. Sin embargo, a medida que liberaba las ataduras del pasado, un desafío nuevo comenzó a gestarse en él, el miedo a la soledad y al vacío que podría dejar esta decisión. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo desconocido sin el ancla emocional que Valeria había representado durante tanto tiempo? Esa duda lo siguió mientras caminaba de regreso a su hogar. La claridad que había buscado con fervor durante meses ahora se sentía como una bendición y una maldición a la vez. En su corazón, las voces de Valeria y Clara se fusionaban, enredándose con sus propios miedos e inseguridades.
Momentos de valentía se entrelazaban con escenas de un futuro incierto. Esa noche, se sentó en su sala, revisando notas en su diario, un espacio donde se permitía explorar cada parte de sí mismo. Hizo un recuento de los logros obtenidos en su carrera, del crecimiento que había experimentado gracias a la búsqueda de su auténtico ser. Se dio cuenta de que su vida profesional también había estado marcada por las elecciones que había hecho bajo la sombra de sus relaciones personales. ¿Qué significaría realmente avanzar en todos los aspectos de mi vida?, se preguntó, considerando la evolución de su identidad y su carrera. Mientras las páginas se llenaban de reflexiones y pensamientos, una idea comenzó a surgir en su mente, una revelación silenciosa de que la ambición profesional que había estado suprimida emergía lentamente. Es hora de dejar que el pasado se convierta en un impulsor de mi futuro, se dijo a sí mismo, sintiendo la chispa de la motivación entre su creciente claridad de propósito. Sin embargo, mientras trazaba un nuevo camino hacia el futuro, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era un texto de Clara. Alejandro, creo que deberíamos hablar. Hay algo que necesito decirte. Ese breve mensaje lo paralizó y, al mismo tiempo, lo llenó de inquietud. Se dio cuenta de que su búsqueda de autonomía y reinvención personal estaba por encontrar un nuevo obstáculo, uno que podría cambiar radicalmente su rumbo. Mientras la noche se adentraba, sintió el latido de la incertidumbre. ¿Sería Clara la clave para una nueva oportunidad o un recordatorio de los viejos pesares que trataba de dejar atrás? Con ese pensamiento retumbando en su mente, Alejandro sabía que el siguiente paso no solo implicaría decisiones sobre su vida emocional, sino también una reevaluación de su propósito profesional que estaba por transformarse de maneras imprevistas. Mientras la aurora despuntaba, Alejandro aún luchaba con la mezcla de emociones que el mensaje de Clara había desatado. Sabía que enfrentarla significaba abrir una puerta a un laberinto de posibilidades, muchas de las cuales podía no estar listo para explorar. La claridad que había anhelado era ahora un campo minado de incertidumbres. Consciente de que las decisiones pasadas habían influido en su presente, decidió preparar el terreno para lo que vendría. Se sentó con un café caliente en manos, mirando por la ventana mientras el vecindario despertaba. Cada ruido banal de la mañana le recordaba que el mundo seguía girando, independientemente de sus dilemas internos. Con un suspiro, se puso a pensar en su carrera. Cada proyecto que había dejado en pausa, cada oportunidad que había evadido por miedo al juicio ajeno, empezaban a cobrar vida en su mente. Alejandro se había dado cuenta de que su pasión por el diseño gráfico había estado paralizada por el deseo de complacer a los demás, adaptando su trabajo a lo que pensaban que era correcto. Ya no quería ser el empleado modelo que sacrificaba sus sueños por complacer a otros. Con la decisión firme, se propuso trabajar en un portfolio que reflejara su verdadero estilo. Pero sabía que ese viaje requeriría más que solo habilidades técnicas, necesitaba despojarse del miedo a ser auténtico. Se empapó de revistas de arte, de innovadores que desafiaron las normas y de escenarios donde podía reafirmar su voz única. En el fondo, anhelaba que su arte hablara de él, no de lo que los demás esperaban. El día transcurrió en una euforia creativa. Administró sus tiempos de forma estratégica, 2 horas para bosquejos, 1 hora para investigar tendencias y otra para networking online. En ese frenético esfuerzo, recordó a Valeria y cómo su relación había sido un refugio, aunque a veces asfixiante. Se preguntó si, de la misma manera en que estaba construyendo su futuro profesional, también podría crear un espacio emocional donde se sintiera libre. Entonces, mientras esbozaba su proyecto, un mensaje de voz de Clara llegó a su teléfono. Normalmente optaría por ignorarlo, rehusando enfrentarse a lo inevitable, pero la mentalidad del cambio lo empujó a reproducir el audio. En su voz, había un titubeo y un grado de desesperación que captó su atención. Alejandro, por favor, escúchame. Lo que necesito decirte es importante para ambos. Este momento transformador lo llevó a un dilema, debía decidir si priorizar su crecimiento personal o enfrentar el pasado que tanto ansiaba dejar atrás. La voz de Clara parecía un eco del momento en el que había decidido liberarse. ¿Y si esta conversación me ofrece las respuestas que necesito sobre mis miedos?, reflexionó. Consciente de que el momento de la verdad se acercaba, Alejandro tomó su teléfono y escribió una respuesta.
Estoy dispuesto a escuchar. ¿Te parece bien hoy a las 6 en el café de siempre? Su corazón latía con fuerza al presionar el botón de enviar. Había dado un paso, aunque el camino continuaba lleno de incertidumbres. Mientras aguardaba el encuentro, Alejandro sintió que debían haberse cerrado algunas puertas antes de abrir otras. La reevaluación de su vida profesional y emocional estaba en marcha, un proceso que marcaría quién era realmente. Al llegar la hora acordada, el café se hacía más bullicioso. Las miradas se cruzaban, pero él solo tenía una en mente, Clara. Su encuentro no solo podría definir el futuro de su relación, sino que podría ofrecerle claridad sobre cómo sus decisiones en lo personal influirían en su carrera. Sin embargo, justo cuando estaba por entrar, vio algo que lo dejó paralizado. Clara no estaba sola, a su lado había alguien que no esperaba ver. El primer destello de su rostro provocó una reacción visceral en él. La realidad de sus elecciones, y hacia dónde lo llevarían, empezaba a desenredarse ante sus ojos. ¿Sería este el momento que lo cambiaría todo? La respuesta a esa pregunta dependía de la conversación que estaba a punto de tener, pero ahora estaba más consciente que nunca de que cada elección abriría nuevas posibilidades, y algunas de ellas llevarían a caminos que jamás había imaginado. Los pasos de Alejandro se detuvieron en seco al reconocer a David, el que fuera su colega y una de las voces críticas en su carrera. El rostro de David, iluminado por una sonrisa amigable, contrastaba con la angustia que anidaba en el interior de Alejandro. Era un recordatorio palpable de lo que había dejado atrás, de las inseguridades que solía cargar. La presencia de David, a la vez un socio y un competidor, lo sacó de su ensueño de evolución personal y lo enfrentó con la realidad de su situación. Introspectivamente, Alejandro se planteó cómo su carrera había estado marcada por la necesidad de reconocimiento. Había trabajado arduamente para complacer a sus jefes y cumplir los estándares del mercado, sacrificando así su estilo personal por un éxito que no lo llenaba. La idea de estar aquí frente a David había sido una de las razones por las que había evitado el mundo laboral en el pasado. Ahora, mientras su corazón retumbaba y su mente se activaba con un sinfín de pensamientos contradictorios, comprendió que no quería seguir dejando que los encuentros fortuitos afectaran su proceso de crecimiento. Sus sentimientos hacia Clara y este nuevo dilema también formaban parte del mismo entramado de inseguridad. ¿Podría enfrentar todas estas corrientes opuestas al mismo tiempo? La presión crecía en su pecho, recordándole que no solo se trataba de tomar decisiones sobre su carrera, sino también de buscar autenticidad en sus relaciones. Alejandro comprendió que el camino hacia la libertad no solo lo llevaría a reivindicarse profesionalmente, sino a establecer conexiones sinceras y significativas en su vida personal. Con determinación, respiró profundamente, dejándose llevar por el impulso de redirigir su narrativa. Decidió entrar al café, visualizando el encuentro con Clara como una oportunidad de reclamación y transformación. Sin embargo, la imagen de David permanecía en su mente, lo que lo llevó a contemplar cómo debía presentarse ante él. La idea de reivindicar su esencia en todos los aspectos de su vida se convirtió en el pilar de su interés. Al cruzar la puerta, el aroma del café y el murmullo de conversaciones lo envolvieron. Clara lo vio y se levantó, su expresión era una mezcla de expectativa y nerviosismo. David, por otro lado, se volvió a mirarlo antes de hacer una pausa, como si evaluara los cambios en su antigua conexión. Alejandro recordó que las verdaderas interacciones son un espejo de cómo entendemos nuestro valor. Todo se reduce a cómo decido presentarme, pensó. Se acercó a ellos con una sonrisa que buscaba proyectar seguridad. Sin embargo, su mente seguía cuestionando, ¿realmente era eso lo que quería mostrar? La necesidad de demostrar fortaleza y autenticidad tropezaba con el temor de ser juzgado. Mientras Alejandro se unía a la mesa, sus manos temblaban ligeramente al hacer contacto visual con Clara. Los ojos de ella reflejaban una mezcla de emociones, y era evidente que había mucho en juego. Tiempo, expectativas, preguntas sin respuestas, todo estaba a punto de colisionar. ¿Sería esta la instancia en la que Alejandro se liberaría completamente de su miedo a ser uno mismo y enfrentaría el impacto del juez que llevaba dentro?
En ese instante, mientras sus corazones palpitaban con la intensidad del café humeante, Alejandro sintió que la conversación que estaban a punto de iniciar podría ser el catalizador de su transformación. Clara tomó aire y se dispuso a hablar, pero antes de que pudiera continuar, David interrumpió con una frase inesperada que podía cambiar la dinámica del encuentro. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabiendo que su vida estaba a punto de dar un giro. El momento que había estado esperando se había presentado, pero ahora, la incertidumbre era más que abrumadora. La pregunta resonaba en su mente, ¿estaba realmente listo para enfrentarse a la verdad, sea cual fuese? La voz de David resonó en el aire, cargada de una mezcla de ironía y sinceridad. ¿Sabías que Clara y yo hemos estado trabajando juntos, verdad? Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Aquellas palabras, como dagas, comenzaron a abrir heridas que creía cerradas. Era un recordatorio inesperado del pasado, una herida que se reabría sin previo aviso. Clara lo miró con un destello de confusión, sus ojos buscando respuestas en los de Alejandro. Era evidente que ella no esperaba esa revelación y eso lo desconcertó aún más. La presión aumentó. ¿Qué debería hacer? ¿Defender su territorio o buscar claridad? En su mente, un tumulto de emociones se desencadenaba, celos, traición, pero también la necesidad de comunicación honesta. ¿Desde cuándo? Preguntó Alejandro, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y dolor. David abrió la boca para responder, pero Clara lo interrumpió. Alejandro, espera. Esto no es lo que parece. Sus palabras eran un intento de paz en medio del caos, pero Alejandro podía ver cómo la tensión se acumulaba entre los tres. La verdad estaba allí, a plena vista, desafiándolos a enfrentarse a la cruda realidad que unía sus vidas en esos momentos. Alejandro tomó aire, intentando calmar la tormenta que rugía en su interior. Necesitaba salir de este estado emocional, concentrarse en lo que estaba en juego, su autenticidad y su deseo de avanzar. Se dio cuenta de que la respuesta no estaba solo en lo que David había dicho, sino en cómo se sentía él mismo en ese instante. La vulnerabilidad estaba a la vista, y había tomado la decisión de no rehuirla. David, entiendo que tal vez esta conexión te parezca natural. No te voy a juzgar por ello, pero necesito ser honesto conmigo mismo. Entre nosotros, nunca ha habido una competencia sobre Clara. Sus palabras eran firmes, pero había una fragilidad en su voz. Era un paso hacia la autolibertad, y había elegido no dejarse asfixiar por el miedo. Clara lo observaba intencionalmente, Alejandro pudo ver algo diferente en su mirada, como si buscara un aliado en una guerra silenciosa. El acto de sincerarse, al menos en parte, le otorgó un leve alivio. Lo que necesito ahora es aclarar qué es lo que realmente quiero, tanto en mi carrera como en mis relaciones, continuó. El desafío no estaba en los demás, sino en sí mismo. David parecía tomar nota, sus ojos centelleaban con una mezcla de admiración y curiosidad. Alejandro sintió que, aunque David había sido una figura de juicio en su pasado, ahora se presentaba como un espejo en el que podía reflejar sus propios deseos y temores. La presión que antes había sentido se transformó en un impulso. Visualizó la conversación como un camino hacia la sanación. Sin embargo, el silencio siguió su curso, intensificando el ambiente. Clara debía tener algo que decir, pero el espacio que había creado con su afirmación podría resultar peligroso, algo que necesitaba explorar. ¿Realmente era la hora apropiada para compartir sus sentimientos más profundos, o habría más sorpresas que la vida le tenía reservadas? Alejandro percibió la vulnerabilidad en Clara y su propia necesidad de arrojar luz sobre el futuro. Finalmente, Clara habló. Alejandro, lo que está sucediendo entre nosotros es confuso, y sigo sintiendo algo, pero su voz se quebró, arrestando la atención de ambos hombres. Ella luchaba por encontrar las palabras adecuadas y, con cada pausa, la tensión aumentaba. ¿Pero qué? Alejandro estaba ansioso, cada fibra en su ser urgía por claridad. Se preparaba para la respuesta que podría redefinir su relación, mientras a su vez se preguntaba si realmente podría afrontar la posibilidad de perderla. Lo que empezó como un momento de revelación ahora se sentía como un precipicio.
La decisión estaba a punto de ser tomada, afectando no solo la dinámica entre ellos, sino también su propio camino hacia la autenticidad. David los miraba expectante, y Alejandro, en un acto de desafío interno, decidió que no permitiría que su miedo lo definiera. La respuesta de Clara podría ser el inicio de una nueva etapa en su vida. Pero ¿qué pasaría si el resultado estuviera en una dirección que no esperaba? El corazón de Alejandro latía con fuerza, anticipando el momento en que todo cambiaría. La verdad estaba cerca, ¿estaba realmente listo para enfrentar la complejidad de la realidad que se avecinaba? Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y determinación mientras observaba a Clara, su rostro iluminado por la luz suave de la lámpara que inundaba la habitación. La vulnerabilidad que ella había compartido lo empujaba a profundizar en sus propias emociones, y esa presión lo llenaba de claridad. No podía seguir atrapado en la inercia de su pasado. Sabía que era el momento de tomar las riendas, no solo de su relación con Clara, sino también de su propia vida personal y profesional. Clara, entiendo que hay cosas entre nosotros que no hemos explorado a fondo. Y creo que deberíamos hacerlo, pero, ante todo, necesito que sepamos hacia dónde vamos en nuestras vidas individuales, expresó Alejandro, intencionando que su voz resonara en la profundidad de sus intenciones. Clara inclinó la cabeza, asimilando sus palabras. Ese gesto le pareció a Alejandro un signo de comprensión, aunque el peso de la incertidumbre aún pesaba en el aire. Ser honesto no era solo una elección, era una necesidad que le abría puertas a nuevas realidades. En ese momento de vulnerabilidad, comenzó a imaginar un futuro donde la claridad y la autenticidad no estuvieran reservadas solo para su vida personal, sino también para su desarrollo profesional. Mientras David contemplaba la escena, Alejandro se percató de que su presencia, antes amenazante, ahora representaba más bien una oportunidad de aprendizaje. David, con sus logros y su estilo directo, siempre había mostrado un camino que Alejandro admiraba pero que no se había atrevido a tomar. La confrontación abierta le manifestaba que, al final del día, su viaje personal no tenía por qué depender de la opinión de los demás. Quiero redirigir mi carrera, continuó Alejandro, llevando la conversación a un plano profesional. He sentido que no he estado a la altura de mis expectativas. Esta situación con David y contigo me ha hecho reflexionar sobre mis metas. He estado evitando tomar decisiones que realmente resuenen con lo que soy. Me gustaría cambiar eso. David levantó las cejas, intrigado por la dirección que estaba tomando el diálogo. Clara le sonrió con un brillo de aliento y apoyo. La actitud proactiva de Alejandro no solo lo empoderaba, sino que también parecía liberarlo de cadenas invisibles que habían limitado su crecimiento. La idea de redefinir su trayectoria era liberadora, su mente comenzó a formular estrategias. ¿Qué pasos debería dar hacia adelante? ¿Y cuáles son esos pasos? Preguntó David, con una curiosidad evidente. Me gustaría explorar nuevas oportunidades, quizás involucrarme más en proyectos donde pueda contribuir desde un lugar más auténtico. Aprender de mis errores, arriesgarme más. No quiero mirar hacia atrás y sentir que tenía más que ofrecer, respondió Alejandro con firmeza. Clara lo observaba con admiración, y esa mirada le otorgó fuerza. Su declaración resonaba no solo como una búsqueda de redención personal, sino como una afirmación de autovaloración. Él estaba estableciendo sus límites y definiendo el camino que quería recorrer. El ambiente se sintió más ligero, pero no menos intenso. Alejandro sabía que el verdadero desafío no solo era tomar decisiones, sino mantener la confianza en su propia capacidad para crecer. Allí, en medio de esas palabras, se dio cuenta de que, sin importar lo que sucediera con Clara y David, había encontrado la base de su autenticidad. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir el futuro, se dijo a sí mismo mientras el silencio se asentaba de nuevo en la habitación, cargado de un nuevo significado. David, en un giro inesperado, rompió el silencio. Te admiro, Alejandro. Siempre has tenido el potencial. Quizás este sea el momento de demostrarlo. Alejandro sintió la presión en sus hombros, pero no era la carga del miedo, sino la carga de las expectativas autoinfligidas que comenzaba a desvanecerse poco a poco. La presión se transformó en una brisa que lo impulsaba a volar.
Sin embargo, la pregunta persistía, ¿realmente estaba listo para ser el arquitecto de su propio destino? Mientras pensaba en ello, una idea surgió en su mente, un nuevo plan que lo llevaría no solo a una reconexión personal, sino también a una proyección profesional que nunca había considerado. El futuro lo esperaba, pero la nebulosa incertidumbre aún no envolvía. El abierto diálogo sobre su vida personal apenas había comenzado, y cada respuesta podía desencadenar un giro inesperado. Alejandro sabía que cada decisión que tomara a partir de ahora lo llevaría a enfrentar no solo sus anhelos, sino también sus temores más profundos. ¿Qué haría cuando la verdad finalmente se manifestara en toda su complejidad? El eco de sus pensamientos resonaba en su mente, impulsándolo a dar ese siguiente paso crucial. Sin embargo, la decisión que estaba por tomar no solo afectaría su vida, sino también el vínculo que había creado con Clara y David, un vínculo que, a pesar de las tensiones, apenas comenzaba a revelarse en toda su esencia. La gala empresarial había llegado finalmente, y con ella, una nueva etapa en la vida de Alejandro. Su mente estaba llena de anticipación y determinación. Había reflexionado profundamente sobre sus decisiones previas y aceptado que el primer paso hacia su transformación pasaba por liberarse de los miedos que lo habían mantenido estancado. Al llegar al evento, la atmósfera vibraba de energía. Alejandro sintió un hormigueo en su interior, no solo por la importancia de la gala, sino por el desafío personal que se avecinaba. Se había propuesto acercarse a Clara con la intención de explorar sus sentimientos, esta vez sin la sombra de su pasado. Mientras cruzaba la sala, se sintió equipado con una confianza renovada. Cada saludo y conversación era un recordatorio de cuánto había crecido en tan poco tiempo. Se aferraba a la idea de que, independientemente del resultado, había elegido avanzar. Al encontrar a Clara, su corazón dio un vuelco. Ella estaba rodeada de gente, pero su mirada se iluminó al verlo. Sin dudarlo, Alejandro se acercó y le tomó la mano, sintiendo la chispa de una conexión que había empezado a florecer. Las palabras fluyeron espontáneamente entre ellos y, en un momento de vulnerabilidad compartida, decidió hablarle de su deseo de forjar un camino juntos. Clara, he dado muchos giros en mi vida, y no solo en el trabajo. Quiero explorar lo que está entre nosotros, sin limitaciones, expresó con sinceridad. Su voz era firme, había sido testigo de su lucha interna, y ahora estaba listo para abrazar la posibilidad del amor. Clara, visiblemente conmovida, asintió, y la unión de sus miradas selló una promesa implícita. Con la claridad que había alcanzado, Alejandro no se quedó ahí. En la gala, se encontró frente a inversores que representaban la oportunidad de revolucionar su carrera. Con su presentación, mostró no solo sus logros, sino también su visión íntima y personal, la que había cultivado en su proceso de autodescubrimiento. A medida que las diapositivas desnudaban la esencia de su propuesta, Alejandro no solo defendía su trabajo, sino también su derecho a ser auténtico. Las palabras fluían con pasión, ya no hablaba solo como el CEO que todos conocían, sino como un hombre que había decidido vivir plenamente. Fue ahí cuando la sala se detuvo en un silencio expectante, entusiasmada por la honestidad que emanaba. Al concluir, los aplausos resonaron como un eco de la validación que tanto había anhelado. De repente, la aprobación no era solo profesional, era un reconocimiento a su viaje personal y la verdadera conexión que había establecido con su propio ser. La transformación que había asumido lo había llevado no solo a la aceptación de su carrera, sino también a abrazar sus emociones sin temor a ser juzgado. Clara, desde un rincón, sonreía con orgullo. El brillo en sus ojos transmitía una mezcla de admiración y emoción, y Alejandro supo que había tomado la decisión correcta. Invertir en sí mismo había valido la pena. Aquel encuentro con Valeria y el proceso de desahogo ahora se sentían como los pasos necesarios para llegar a ese clímax donde finalmente era el mismo. Esa noche la terminó bailando junto a Clara, en medio de un mar de sombras y luces. Mientras las risas y las conversaciones cubrían el ambiente, Alejandro sintió que había logrado algo más que cerrar un capítulo, había empezado a escribir uno nuevo, uno donde el amor propio y las conexiones auténticas prevalecían. El futuro, lleno de oportunidades, lo llamaba ahora no con temor, sino con convencimiento. Al mirar hacia atrás, reflexionó sobre cómo cada desafío,
cada interacción, lo había llevado a este preciso instante, a esa conexión vital con Clara y una reconciliación con su pasado. Con una serenidad reciente, concluyó que la vida estaba en un constante cambio y que al permitirse ser una versión auténtica de sí mismo, podía servir de ejemplo para otros. La metamorfosis de Alejandro estaba completa y no solo había conquistado su carrera, sino también su vida emocional. Desde ese día, no permitiría que los desafíos lo definirán. La confianza, la competencia y la conexión valían más que cualquier éxito pasajero. Al final de la gala, mientras el eco de las risas se desvanecía, Alejandro sintió que cada paso hacia adelante era una celebración de su viaje. Y sabía que el nuevo capítulo que comenzaba era solo el inicio de la vida que realmente había estado destinado a vivir. Aprovecha la oportunidad de seguir sus pasos en este camino de transformación personal, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan llegando a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, tu opinión es fundamental. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, no esperen ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.